Live de Consultorio Jurídico, un espacio donde expertos de la Universidad Libre dan respuesta a sus dudas legales. Hoy hablaremos acerca de los tipos de contrato laboral y para esto nos acompaña la doctora Diana Jiménez. Ella es abogada laboralista y magíster en Derecho. Doctora, bienvenida. Gracias, Diana, por la invitación y esperamos poder absorber cualquier consulta que tengan las personas a través de FastLife. Bueno, para empezar, hay una modalidad de contrato que se está viralizando, digamos, hay mucha gente que puede obtener este tipo de contratos y es el contrato de por prestación de servicios. ¿Cuáles serían las condiciones legales mínimas para que un contrato sea adecuado por prestación de servicios? A ver, en principio lo que tendríamos que tener en cuenta es que los contratos de prestación de servicios pues exigen plena autonomía del contratista, ¿sí?, quien va a ejecutar una labor para el contratante, pero digamos que este es completamente independiente, autónomo, normalmente no cumple horarios, a lo que se dedica es al cumplimiento de un objeto en sí, o sea, a realizar un objeto específico sin ningún tipo de subordinación ni dependencia para el contratante. Eso es lo que tendríamos que tener en principio muy en cuenta. ¿Qué hacer en caso de que el contratista exija un horario por prestación de servicios? Si el contratante te está exigiendo un horario, te exige, digamos, subordinación, te exige que llegues a un tiempo, te impone, digamos, varias actividades, pues uno lo que puede hablar es de una figura que se denomina el contrato realidad. El contrato realidad es una figura que se maneja a través del Código Sustantivo del Trabajo y donde podemos tener varias acepciones para poder que digas, bueno, este contrato realmente no es de prestación de servicios, sino que debe regirse por el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué encuentras dentro de él? Encuentras que hay una prestación personal, ¿sí?, que hay una subordinación, y cuando hablamos de la subordinación hablamos de una especie de subordinación objetiva, pero además que esa subordinación tenga que ver una figura que denominamos la subordinación jurídica. Esto además lleva a que la subordinación tenga tanto una parte objetiva como una parte subjetiva. La parte objetiva es lo que tienes que hacer en el contrato, que en cualquier clase de contrato lo vas a encontrar, sea o no sea laboral, pero ya la subordinación subjetiva te habla de que va sobre la persona y es la posibilidad que tiene el empleador dentro de ciertos límites, ahí sí, de exigir horarios, cumplimiento de órdenes, también digamos de todo lo que tiene que ver con la parte de imponer sanciones disciplinarias. Esto digamos que hace un gran cambio dentro de todo lo que es la situación y además la parte de la remuneración, digamos que esos son como los elementos que se denominan elementos esenciales del contrato de trabajo. Ahora, hay unos elementos que uno debe también tener en cuenta para saber si está frente realmente a la figura de un contrato de prestación de servicios o si está frente a lo que tiene que ver con un contrato realidad que debería estar regido por el Código Sustantivo de Trabajo. Cuando tú encuentras, por ejemplo, que además de los tres elementos que acabamos de mencionar, la actividad que realiza la persona tiene que ver con el giro ordinario del objeto social que hace el contratante. Me explico. Yo tengo una panadería y contrato un panadero y quiero tener al panadero por prestación de servicios, pues no, porque la panadería hace pan y el oficio que me va a hacer el panadero pues es directamente relacionado con lo que yo hago dentro de el objeto social de mi negocio. Y otra cosa es que, otra situación también que se tiene en cuenta es que la actividad que realiza ese trabajador o esa persona le produzca un lucro económico al empresario o a la persona que lo contrata. ¿Qué debería hacer un trabajador en caso de que esté contratado por prestación de servicios, pero se le exijan cumplir un horario, subordinación o este tipo de condiciones que no están dentro de los de prestación de servicios? ¿Qué debería hacer el trabajador en ese caso? Pues en principio lo primero que tendría que hacer es hacer un reclamo directo frente al empleador, diciéndole que realmente las condiciones que lo rigen a él no son unas condiciones propias de los contratos de prestación de servicios, sino que lo que tiene él en realidad es un contrato laboral bajo la figura y un principio que se denomina el principio del contrato realidad, que es que la realidad prima sobre las formalidades. Me explico. Una persona inclusive puede tener un contrato de prestación de servicios firmado, puede inclusive hasta pasar cuentas de cobro mensuales, pero si se demuestra los elementos de los que acabamos de hablar, pues estaría frente a un verdadero
contrato regido por la legislación laboral, también puede acudir, digamos, al Ministerio de Trabajo con la finalidad de que se cite a una audiencia de conciliación y en última instancia, pues acudir ya ante la justicia ordinaria laboral. ¿Es posible tener prestaciones sociales en un contrato por prestación de servicios? No, los contratos por prestación de servicios, pues su lógica es que no existen prestaciones sociales, ¿sí? Por eso, cuando esos contratos, digamos, simulan una situación distinta, lo que se hace es, digamos, vulnerar la realidad que hay dentro de esa relación entre el trabajador y el empleador, pues lo que hacemos es iniciar los procesos necesarios con la finalidad de que a esa persona pues se le reconozcan todas las prestaciones sociales, como cesantías, intereses, primas, vacaciones y además de eso, pues todo lo que tiene que ver con los aportes al sistema de seguridad social integral. Bueno, les recordamos a esta hora a los usuarios que pueden dejar sus preguntas en los comentarios en Facebook y más adelante la doctora Diana responderá a algunos de ellos. Bueno, y entrando en materia de los contratos a término indefinido, ¿cuáles son las condiciones generales que deben tener este tipo de contratos? Bueno, mira, cuando nosotros hablamos de los contratos a término indefinido, pues de lo que hablamos es de un contrato que tú sabes cuándo inicia, ¿sí? Pero que solamente podrá terminarse cuando se agote el objeto para el cual fue contratado. Ahora, ¿qué se necesita para que exista un contrato a término fijo? Que como mínimo se fijen unos aspectos que son la labor que va a desempeñar el trabajador, cuál va a ser su horario de trabajo y además cuál va a ser el salario que se le va a pagar a ese trabajador. Esos son como los elementos, no necesita estar por escrito, porque hay una presunción además en el Código Sustantivo del Trabajo. Hay una presunción que dice que cuando a mí me contratan de forma verbal, se presume que yo tengo un contrato a término indefinido. Esa es la presunción que hay dentro del código, que es una presunción de tipo legal. ¿Puede el empleador cambiar el tipo de contrato, pasar de prestación de servicios a indefinido? No, no es fácil que cambie, solamente con la aceptación del trabajador, o sea, entre el empleador y el trabajador puede existir acuerdos, ¿sí? Pero esos acuerdos deben quedar por escrito entre ambos, o sea, no se puede cambiar la modalidad contractual de un contrato a término indefinido a un contrato a término fijo sin la voluntad de las partes, de ambas partes. Para esto se utilizan unas figuras que se denominan otro sí dentro de los contratos laborales. Pero en caso de que se quiera cambiar el contrato, se va a hacer uno nuevo. Sí, claro, haces uno nuevo, pero tienes que contar con la voluntad del trabajador. O sea, con que ambos firmen el contrato o firmen un otro sí, dando por terminado la modalidad bajo la cual tenía el contrato anterior. Eso era lo que tendría que hacerse para poder que tenga una validez jurídica, porque si no estaríamos frente a una figura que se llama ius variandi, y el ius variandi es una facultad que tiene el empleador de modificar las condiciones, pero dentro de ciertos límites, y este es el límite que tiene en este aspecto. En el aspecto de cambio de la modalidad, el límite que va a tener es específicamente que el trabajador esté de acuerdo. Bueno, y pasando ya a otro tema, ¿qué debe hacer un trabajador en caso de que tenga un despido sin justa causa? Bueno, pues en principio tiene que probarlo, o sea, tiene que probar que el despido fue sin justa causa, y si el despido fue sin justa causa, pues efectivamente ya iniciar un proceso, un procedimiento ante el ministerio, un proceso ante la justicia ordinaria laboral con la finalidad de realizar el cobro de la indemnización respectiva por la terminación sin justa causa. ¿Quién tiene derecho a indemnización? ¿Qué trabajadores o cuáles son las condiciones para que se acceda a una indemnización? Todo trabajador que tenga un contrato regido por la legislación laboral y que sea despedido sin una justa causa, pues tiene derecho a una indemnización. La indemnización se paga en concordancia con la modalidad contractual. Entonces, si el contrato es a término fijo, la indemnización será lo que falte para terminar el contrato. Entonces, me despidieron hoy o me terminaron el contrato hoy, el contrato se acababa en diciembre, pues me tendrán que pagar la indemnización de los salarios, ¿sí?, dejados de recibir de aquí hasta diciembre, ¿sí? Si es un contrato a término indefinido, lo que la norma me da es que en los contratos a término indefinido depende del tiempo que lleve el trabajador y de los salarios que se gane. Cuando un trabajador se gana menos de 10 salarios mínimos, la norma lo que dice es que por el primer año tendrá derecho a 30 días de indemnización y por cada año subsiguiente a 20 y proporcional por fracción.
Si se gana más de 10 salarios mínimos, entonces a lo que tiene derecho es a 20 días por el primer año y a 15 por cada año subsiguiente. Y si es un contrato de obra o labor, pues la indemnización será el tiempo que termine o que falta para terminar esa labor o esa obra, y en todo caso, en los contratos de obra o labor, si se demuestra que fue despedido sin justa causa, como mínimo el trabajador tendrá derecho a 15 días de indemnización. Hagámosle a los usuarios una aclaración. ¿Es lo mismo un contrato por obra, labor y prestación de servicios o son diferentes? No. Los contratos hay dos tipos de contratos de obra, uno que está regido por el Código Civil y otro que está regido por el Código Laboral. Me explico. Cuando tú contratas a alguien para que pinte tu casa, ¿cierto? ¿Tú te dedicas a pintar casas? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, como no es tu oficio, pues tú contratas a alguien, ese es un contrato de obra o labor, pero que lo rige que la legislación civil, ¿cierto? Porque tú no tienes nada que ver con hacer casas, ¿sí? Pero si yo soy un constructor y contrato personas para que pinten casas, ¿sí? Muchas casas, pues ya ahí es un contrato de obra o labor, pero regido por la legislación laboral. Por eso hace un rato te decía que tiene mucho que ver lo que haga el trabajador con lo que hace el giro ordinario de quien lo contrata, porque son dos cuestiones completamente distintas. En el primero de los casos, cuando tú contrataste a la persona, puede ser un maestro de obra, no sé, y lo contrataste para que te pintara tu casa, pues tú lo que vas es a pagarle eso y no le pagas ni prestaciones ni nada, pero eso es un contrato de obra, regido por la legislación civil. En el segundo ejemplo tenemos otra situación. En el segundo ejemplo ya es un contrato de obra o labor, ¿sí? Pero este sí estaría regido por la legislación laboral. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo tiene que ver con el giro ordinario de lo que realiza, digamos, la constructora o el ingeniero o el arquitecto que los contrató para realizar esa obra. Bueno, muchos contratos también tienen la figura del periodo de prueba. ¿En qué consiste esta condición y cuáles serían como los derechos del trabajador en este periodo? El primer requisito es que los periodos de prueba siempre deben estar por escrito. O sea, el periodo de prueba no es válido si no está por escrito. Yo hasta puedo contratar a alguien verbalmente. Yo te digo, Diana, camina, trabajas conmigo, no sé qué, y tú empiezas a trabajar y lo hacemos verbal. Pero en una hoja escribimos, entre Diana Pérez y Diana Jiménez se pacta un periodo de prueba de 2 meses, ¿sí? Entonces, siempre tendría que estar por escrito. Entonces, ese es el requisito sine qua non de los periodos de prueba. Ahora, el periodo de prueba máximo puede ser hasta por 2 meses y depende del tipo o la modalidad contractual. ¿El periodo de prueba para qué se utiliza? Pues para que el empleador mire las competencias, capacidades del trabajador y para que el trabajador también mire o observe si realmente le gusta ese tipo de trabajo, si está bien, si está a gusto con las condiciones, digamos, laborales que le están ofreciendo. En los contratos a término fijo, que son inferiores a 1 año, el periodo de prueba es la 5ª parte, o sea, no puede superar, sin que nunca supere 2 meses, pero puede ser hasta la 5ª parte del periodo del contrato. ¿Sí? Es como reglas que se deben tener en cuenta. Bueno, los invito a que consulten en eltiempo.com en la sección Justicia, Servicios, este y otros temas que hemos tratado en la segunda temporada de Consultorio Jurídico. Al final de las notas encontrarán el formulario donde pueden mandar su consulta o su pregunta. Precisamente vamos a proceder a responder algunas de las preguntas que nos han llegado en este formulario. Uno de nuestros usuarios dice, trabajé por muchos años por honorarios, ¿tengo derecho a algún tipo de reconocimiento? Pues Diana, como hablábamos hace un rato, pues lo primero que tendríamos que mirar era qué oficio cumplía esa persona, qué era lo que hacía, porque no podemos, digamos, emitir un concepto a la ligera sin saber realmente qué era lo que hacía. Te doy un ejemplo. Cuando nosotros vamos al médico, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al médico, digamos, pues entramos al consultorio. Si tú miras, él está haciendo un servicio para nosotros, ¿sí? Pero cuando nosotros salimos del consultorio del médico, que vamos a visitar a la EPS, pues el médico no nos llama y nos dice, oiga, ¿y las cesantías, y los intereses, y la prima? No, ¿sí? Regresando a una pregunta que me hacías hace un ratico, tú decías que qué derechos tienen los trabajadores en los periodos de prueba. No se nos olvide que desde el momento en el cual yo inicio a trabajar, yo tengo todos los derechos.
derecho a cesantías, vacaciones, primas, a todo. Así yo trabaje 1 hora y así esté en periodo de prueba. Yo siempre tengo derecho porque es que yo ya estoy ejerciendo una labor. ¿Listo? O sea, entonces, así yo lleve 1 hora y decida renunciar, a mí me tienen que pagar por esa hora, cesantías, intereses, prima, vacaciones y todo. Ahora, regresando a la pregunta de la persona, pues es difícil bajo los elementos que nos está mostrando. Si él, por ejemplo, nos dijera que era que él cumplía un horario, que siempre estaba ahí, que fuera de eso, pues, digamos, le cambiaban las órdenes, pues ahí ya empezaríamos a tener una figura que tendría que ver con el contrato realidad que hablábamos hace un rato. Entonces, bajo esos supuestos, claro, si tenía que cumplir un horario, si siempre estaba ahí, si lo que hacía tenía que ver directa o indirectamente con lo que hacía el contratante, pues obviamente estaríamos frente a la figura del contrato realidad. Bueno, otro de nuestros usuarios pregunta, me pensioné pero sigo trabajando en la misma empresa con el mismo contrato que firmé inicialmente. ¿La empresa debió cambiarme el contrato? No, no necesariamente, o sea, no es una cuestión. Hay varios casos en los cuales, digamos, las personas se pensionan, ¿sí? Y pues siguen laborando. ¿Qué es lo que cambia? Lo que sucede es que, digamos, el empleador ya no va a hacer el aporte a pensiones, tendrá que continuar haciendo aporte a riesgos laborales y a salud. Bueno, un saludo a las personas que nos están viendo en vivo. Vamos a proceder a resolver algunas de las preguntas. Uno de nuestros usuarios hace la siguiente consulta. Es que no cargan acá las preguntas. Si tienes horario y tienes jefe directo, ¿el servicio solo lo prestas tú o puedes enviar a alguien en tu reemplazo? No, si tienes un contrato laboral, la prestación personal del servicio es el primer elemento. O sea, yo no puedo enviar un reemplazo a que vaya a ponerme a la universidad a dar clases. Pues no se puede porque el contrato es un instituto de persona, es por unas condiciones y capacidades que tiene esa persona que la contrata un empleador. O sea, no puede hacer eso. Natalie Subieta pregunta, ¿qué tan cierto es que un trabajador por OPS no debe cumplir horario y si lo exigen, qué puede uno hacer? Regresamos un poco a una de las preguntas anteriores y es, digamos, cuando hablamos de las OPS, son las órdenes de prestación de servicios que normalmente o usualmente se dan con el sector público. Ahora, vamos que en este momento hay muchas sentencias tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia en las cuales se dice que independientemente de el vínculo, pues si digamos yo demuestro los elementos esenciales del contrato laboral, pues efectivamente estaría frente a una relación laboral, ya sea en el sector público o en el sector privado. Claro, digamos, cuando yo trabajo por prestación de servicios, no me podrían exigir un horario para ir y realizar mi labor, máxime cuando haya personas que tienen que ir a realizar sus labores a las empresas directamente y con las herramientas y los elementos de trabajo que proporciona, digamos, el contratante. Y eso no es lógico porque una de las cuestiones que veíamos es para que exista un verdadero contrato de prestación de servicios, pues realmente yo tengo mis propios elementos de trabajo y mis propias herramientas de trabajo. Entonces esas son como figuras. Andrés Carrillo dice, en un contrato laboral, así lo contraten a uno para ciertas funciones, colocan cláusulas en el contrato que uno debe hacer lo que diga el jefe, así no sea de la especialidad que lo contrataron. Depende de cómo esté elaborado el contrato. A ver, si el contrato, digamos, establece que a mí me contratan para ser, no sé, de secretaria, y dice, y las demás que le sean asignadas, pues en esa palabra de las demás que le sean asignadas, ahí implica, digamos, que si algún día por X o Y razón se enfermó la recepcionista, pues mi empleador podría decirme como, oiga, vaya y hace las labores del recepcionista. O sea, por regla general, a mí me contratan para unas labores específicas y determinadas, pero dependiendo de cómo esté elaborado el contrato, pueden surgir otro tipo de situaciones en las cuales yo tendría que atender si está de esa manera estipulada. Bueno, finalmente Nancy Guillén pregunta, si hay contrato de prestación de servicios y estoy cumpliendo horario, o ella está cumpliendo horario, ¿debería yo cumplirlo? La usuaria. No entendí. Ella tiene un contrato por prestación de servicios y está cumpliendo un horario. ¿Es legal que ella esté cumpliendo ese horario o puede decir yo no? Pues no es legal, ella podría decir... ¿Qué es lo que pasa con el contrato de prestación de servicios? Que yo a lo que me comprometo es a la realización de un objeto,
¿sí? Entonces, de la entrega de un producto. Si a mí me dicen, mire, Diana, usted tiene que, digamos, no sé, realizar la transcripción de tantos textos de inglés a español, pues a mí me están contratando es por un objeto, traduzca eso. Entonces, traduzca 10 libros, pues yo veré. De hecho es que a mí me van a poner sí dentro del contrato unos plazos, entonces va a decir, mire, como plazo del contrato tenemos 2 meses, en 2 meses usted me debe entregar a mí un producto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace y ahí es donde está, digamos, una de las situaciones, porque ahí yo tengo plena independencia, yo miraré cómo trabajo. ¿Por qué me van a pagar a mí? Por el trabajo que yo realice, o sea, por el producto que yo le entregue a una empresa, ¿sí? Si yo tengo un equipo de fútbol y contrato a alguien para que le haga los uniformes, pues a mí no me interesa, yo no me los llevo para mi casa ni para las canchas a trabajar. Ellos van y hacen su contrato de manera autónoma, independiente, o sea, y no podría exigir horarios. En conclusión, no debe cumplir horario. No, Bueno, hemos llegado al final de la transmisión. Doctora, muchas gracias por aceptar la mayor de los invitación. gustos. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en eltiempo.com en la sección Justicia, Servicios. Que tengan buen día.